parte de textos no literarios. Ese es el eje que comenzamos a ver hoy día y comenzamos con los tipos de texto, es decir, tipología textual. Y antes de comenzar y decir cuáles son todos los tipos de texto que existen, yo quiero invitarlos, les voy a poner ahora acá les voy a poner en el chat un link en donde ustedes, es de WordWall, si ustedes lo pinchan, ojalá que lo puedan hacer, yo se los voy a copiar, como les digo, en el chat ahora, y ustedes lo que tienen que hacer es pincharlo y ahí van a responder preguntas acerca de, acá está, acerca del, ahí está, acerca del género lírico. Quiero ver cómo les va. Son 23 preguntas del género lírico. Entonces, por favor, si pinchan ahí, en lo que les acabo de poner en el chat, y van respondiendo, solamente tienen que, bueno, pincharlo, ir colocando verdadero, o sea, les van a dar 3 alternativas que preguntan sobre el género dramático, ¿ya? Se acaba de unir Janet, Mauricio, nuevamente les voy a decir que yo estoy pegando aquí en el chat un link que ustedes tienen que pinchar para que respondan 23 preguntas que son muy rápidas acerca del género dramático, ¿ya? Entonces, para que pinchen ahí ese link que tienen en el chat, por favor. Yo creo que serán unos 5 o 6 minutos, no más de lo que van a ocupar, ¿cierto?, para responder estas preguntitas. Vamos a ver cómo les va, ¿sí? Yo los espero. Disculpe, profe. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? No veo el link. ¿Está en el chat? No, estoy en el chat. No sé por qué no me llega. ¿No? ¿Los demás lo ven? Voy a escribir. Yo sí, de hecho, ya estoy respondiendo. Sí, lo acabo de poner, señora Winda, nuevamente. Ahora sí, gracias. Ya, listo. Buenas noches, Daniel. Están respondiendo en este minuto un ejercicio, son 23 preguntas acerca del género dramático. Lo he vuelto a colocar nuevamente en el chat para que usted pinche ese link y va inmediatamente a WordWall donde aparecen estas 23 preguntas. Ya estamos en eso. Susana, consulte. Me metí ahí, pinché, pero me salen otras cosas. A ver, se lo voy a volver a poner, qué raro, porque ya hay personas que están respondiendo. Pincho y me salen unas cosas y me salen como unos cuadrados de unas cosas. Me dice cambie de página, cambie de página. O sea, lo que van a aparecer, porque después yo les vamos a ir viendo la respuesta. Son 23 preguntas que las va respondiendo de manera rápida. No sé, no puedo meterme a hacer preguntas. Ya, no se preocupe, de todas maneras yo las voy a ir mostrando y las vamos a ir analizando, ¿ya? Así que voy a volver porque alguien acaba de ingresar, Catherine, me parece. Catherine, si se puede pinchar ese link que está ahora, lo he vuelto a colocar en el chat, porque son 23 preguntas acerca del género dramático, ¿ya? Estamos en eso. Ya, Daniel, no se preocupe, como lo vamos a revisar nuevamente entre todos. Vamos a dar ya los últimos 3 minutos para que lo respondan y después lo revisamos entre todos.
Buenas noches, Juana. Por si alcanzase, están trabajando en ese link que yo le acabo de volver a poner en el chat. Si puede ingresar, que son 23 preguntas acerca del género lírico, ¿sí? Género, perdón, dramático. Bien, vamos a dar los últimos 2 minutos y revisamos. Yasna, buenas noches. Estamos trabajando con ese link que acabo de colocar nuevamente en el chat, que son 23 preguntas acerca del género dramático, por si alcanza a ingresar. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Está bien. ¿Alguien que haya ingresado ya terminó? ¿Alguien Profe, terminó? profe, ¿Sí? ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo como recién me uní, me pude unir. Lo que pasa, a ver, nuevamente lo que pasa que estamos respondiendo ahí. En el chat volví a colocar un link que es de WordWall, donde aparecen 23 preguntas acerca del género dramático. Están respondiendo eso. ¿Ya? No sé si alcanza a pinchar y le sale, se va inmediatamente ahí a las preguntas. En todo caso, la vamos a corregir entre todos. ¿Sí? En eso estamos. Ya, bueno, gracias.
Ya terminé, profe. Ya Ya, pude ingresar y pude responderla. Tuve 10 buenas. ya, está bien, no se preocupe. Entonces, ya como al menos terminó una persona, vamos a ir viendo y ir corrigiendo entre todos, ¿sí? Veamos, ¿les parece? Bien. Eran, como les decía, 23 preguntas. La primera decía dónde surge el género dramático, ¿ya? Bueno, aquí como no aparecen las tres alternativas, pero la respuesta correcta era que surgía en Grecia. Acordémonos, en Grecia en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué es una obra dramática? Bueno, dentro de las opciones es todo texto creado por un dramaturgo. Ahí aparece algo de un narrador también y aparece algo del teatro, ¿ya? Pero aquí la obra dramática es una obra creada por un dramaturgo, que es quien escribe la obra dramática, que acuérdense que obra dramática era el texto escrito, ¿ya? ¿Quién cuenta la historia en una obra dramática? ¿Ya? ¿Por qué puse ahí los dos? Porque yo estoy segura que más de alguno puede haber respondido un dramaturgo, que es quien Sí, escribe. profe, yo puse ese. Yo Claro. puse ese y me salió el otro que estaba correcto. Correcto, porque son los personajes los que cuentan la historia, porque acuérdense que el género dramático, por lo tanto, la obra dramática tiene la gran característica que es dialogada, es decir, nosotros conocemos el conflicto, el actuar de los personajes a través del diálogo de ellos. Por lo tanto, quienes nos cuentan la historia son los personajes a través de su diálogo, ¿ya? Eso. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, ¿ya? ¿Cómo se conoce a la conversación? Bueno, ya nos adelantamos. ¿Cómo se conoce la conversación entre dos o más personajes en la obra o representación teatral? ¿Ya? El diálogo, ¿ya? Por eso las obras dramáticas son dialogadas, ¿ya? ¿Qué son las indicaciones sobre la acción de las personas, del vestuario, cierto? Esas indicaciones que se dan y que además nosotros aprendimos que están siempre entre paréntesis, son las llamadas acotaciones, que son esas indicaciones que da el dramaturgo para ver que el personaje, no sé, pues se acerque a otro personaje, que cambie o baje el tono de voz, que se siente, que se pare, que no sé. Además puede decir que algunas indicaciones acerca de cómo va vestido, etcétera, etcétera. Son las acotaciones, ¿ya? Luego decimos, la pregunta 6, la transformación de lo escrito a lo representado convierte a una creación literaria en obra teatral. Recordemos que lo escrito se llama obra dramática y lo representado, obra teatral, ¿ya? La 7 decía, las obras dramáticas tienen como finalidad, ¿qué cosa? Ser representada, ¿ya? Esa es la gran finalidad, el gran propósito de toda obra dramática, ser representada en un escenario, ¿ya? Y a esa característica, acá no aparecía ese concepto, pero a esa característica de ser representada en un teatro, ¿ya? Se llama virtualidad teatral, ¿ya? El que escribe obras dramáticas recibe el nombre de dramaturgo, ¿ya? ¿Qué subgénero tiene como finalidad causar risa en el receptor? La comedia, ¿se acuerdan? Que era aquella creación, aquella obra dramática de tono liviano, que ridiculizaba ciertos aspectos de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ahí es la comedia. En el género dramático se le llama cambio de cuadro a, acuérdense, cuadro cuando se cambia cualquier elemento de la escenografía. No sé, pues yo coloco una silla, cambié de cuadro. No sé, cambié de paisaje, se le llama cambio de cuadro. ¿Ya? Cualquier cambio de la escenografía. Luego, la unidad menor de una obra teatral cuyos límites se determinan por la entrada y la salida de los personajes. La distribución anterior, la definición anterior corresponde a la escena. ¿Se acuerdan del acto, cuadro y escena? Aquí la escena, nosotros las vamos a distinguir
cuando entra un personaje o cuando sale un personaje, ¿ya? Sobre las acotaciones es incorrecto decir, o sea, que es falso, ¿ya? Es incorrecto decir que son dichas en el escenario por los actores. De hecho, las acotaciones que van entre paréntesis son indicaciones que se le dan, ¿cierto?, a los personajes, pero nunca las pueden decir en el escenario. O sea, imagínense, no sé, un personaje está actuando y dice, se dirige hacia el público o se sienta. Eso no lo dice el personaje, lo hace, ¿ya? Como son indicaciones, las realiza, ¿ya? La 13 nos decía, es la forma de hablar de uno o varios personajes que utilizan cuando dicen algo sobre los otros y los demás personajes fingen no escucharlo o no enterarse en realidad. ¿A qué elemento propio de las obras dramáticas corresponde la definición anterior? Esa era la parte. Es cuando un personaje, pueden haber más en escena o uno solo en escena, es cuando él se puede dirigir al público o también se puede dirigir como aparte y finge que los demás, o sea, los demás personajes fingen como que no lo escuchan, ¿ya? Esa es la parte. La estructura de la obra dramática debe presentarse en el siguiente orden. Aquí, en esta, vamos a ver acá, en el siguiente orden, la presentación, ¿ya? Siempre, luego viene el desarrollo y el desenlace. Recuerden que toda obra dramática tiene siempre estas tres partes. La presentación donde aparece el personaje, el desarrollo donde se desarrolla el conflicto, en fin, teatral, y finalmente cómo finaliza. Y luego está también cómo se distribuye en un acto, en una escena y un cuadro. Eso es lo correcto, ¿ya? Luego dice la posibilidad de que una obra dramática sea representada en un escenario se llama dramatización, ¿la? Teatralidad, no, también la puse porque era un muy buen distractor, ¿ya? Se llama dramatizar porque dramatizan los actores, ¿cierto? Lo que estaba escrito en la obra dramática, ¿ya? Seguimos. La 16 dice, la comedia es una representación liviana y humorística cuyo fin era, bueno, ahí era la A como causar la risa, pero también era ridiculizar ciertos aspectos o a personajes también de la sociedad, ¿ya? Luego viene un ejemplo de acotaciones en realidad, porque dice el personaje Lisa, entre paréntesis impaciente. Casi todos ríen expansivos como si hubieran estado esperando la pregunta. Cierre paréntesis. Y las risas arrecian. Se supone que todo eso son indicaciones a los personajes. Las expresiones destacadas con negrita en el fragmento anterior perteneciente a una obra dramática corresponden a las acotaciones, ¿ya? Acuérdense que las distinguimos siempre porque van entre paréntesis. Las escrituras que van entre paréntesis se conocen como ideas para la puesta en escena. Claro, ideas, indicaciones para la puesta en escena, ¿ya? Cómo se tienen que mover, lo que tienen que realizar los personajes, etc. Luego tenemos la pregunta 19 y siguientes, que no pertenece al género dramático la forma denominada el cuento. No tiene nada que hacer ahí el cuento. El cuento es del género narrativo. La función del lenguaje predominante en una obra dramática es la función apelativa, ¿ya? Conativa también podría ser. ¿Cuáles son considerados personajes principales dentro de la obra dramática? Y no tan solo en la obra dramática, sino que en la obra narrativa también. Los personajes principales pueden ser protagonistas o antagonistas, ¿ya? Y las últimas dos, acá están, que dice la 22, porque ya vimos la 21. ¿Cuál es el rol del personaje secundario? El personaje secundario siempre acompaña, apoya al protagonista, pero también podría, aquí faltó que también el secundario puede apoyar, puede acompañar también al antagonista. En realidad el personaje secundario acompaña a los personajes principales, ya sean protagonistas o sean antagonistas, ¿sí?
Y la última, personaje que encarna un solo defecto o virtud. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada en esta clasificación de personajes del género dramático que existen los personajes alegóricos, ¿ya? Que representan un defecto o una virtud, ¿ya? Bien. Bueno, por ahí ya me contaron que alguien tuvo 10 de 23, ¿ya? Ojalá que hayan tenido cierto, ojalá de 10 o más las personas que pudieron ingresar. No sé, si quieren me cuentan cómo les fue las que pudieron ingresar. Saqué 15 de las 23, profe. Bien, bien, Katherine, muy bien. ¿Más? Profe, yo saqué 14 de las 23. 14 de 23, Juana, muy bien. 18, Mabel, muy bien. Yo también saqué 18. Pero, 18. ¿cómo guardo esto? No se puede guardar, ¿cierto? No, no se puede guardar. 18 Tendría que volver nomás está a... ahí en alegórico, en apoyar al protagonista. Ahí me fui. Ya, ya. Pero lo importante es que aquí en la revisión, ¿cierto?, haya quedado como claro. ¿Ya? Bien, por acá alguien tuvo, Janet, muy bien, 20 de 23, muy bien. Yo tuve 14. Bien, Bueno. bien. Sí, lo importante es que hayan hecho el ejercicio, ¿ya? Para ver cómo sabía, o sea, cuánto se acordaban del género dramático, que fue el que terminamos recién la semana pasada. ¿Ya? Bien, eso era género literario, ¿ya? El último género dramático, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a tipos de texto o tipologías textuales. ¿Qué significará esto? Cuando nosotros hablamos que pasamos al otro eje, que son los géneros no literarios, son todas aquellas otras creaciones escritas que no pertenecen así como tan definido a narrativo, a dramático o a lírico. Son otro tipo de textos, ¿ya? Susana, consulte. Profe, ¿podría agrandar un poquito las letras? Uy, no, la semana pasada lo intenté. Estoy intentando, incluso estoy trabajando a 20 con ustedes, voy a tener que agrandarla entonces. No. No, no me resulta. No. Pero ya, de la próxima semana voy a agrandar unas dos números más las letras. ¿Mm? Pensé que ya con este número se veían bien. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de tipos de texto o tipologías textuales, ¿ya? En el fondo es cuando un emisor tiene alguna intención, algún propósito, una intención comunicativa de querer comunicar algo, ¿ya? De querer, no sé, informar, de querer describir, argumentar, etcétera, ¿ya? Ahora, lo más importante que es en la siguiente diapositiva es qué significa intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Intención comunicativa es el deseo de querer comunicar algo, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Pero querer comunicar algo. Esa es la llamada intención comunicativa, ¿ya? Ahora, como queremos comunicar algo, a lo mejor nosotros queremos comunicar algo como informando, como tratar de convencer a alguien, tratar de pedir algo, tratar de contar algo, tratar de preguntar, etcétera, ¿ya? Todo texto, el que sea, siempre tiene un propósito, siempre tiene una intención, ¿ya? Y como aparece ahí, bueno, en estos ejemplos, fíjense que la intención comunicativa puede tener un tono. Por ejemplo, aquí aparece esta persona que dice, nos vemos a la salida, ¿ya? Ese es un tono de intención comunicativa, ¿ya? Que en el fondo es como encontrarse con alguien en un rato más. Y al ladito, el mismo texto
¿ya? Pero muy distinto, en donde una persona está amedrentando a otra, le dice nos vemos a la salida. Es el mismo texto que el anterior, pero el tono o la intención comunicativa es muy distinta. En una es de volver a encontrarse y la otra es de amedrentar a una persona, ¿ya? Entonces vemos cómo cambia de pronto la intención comunicativa, ¿ya? Y en el otro, también que habla de la salida de clases, ¿ya? Cuando le dice, cierto, esta niña, este joven, que más tarde se van a ver a la salida de clase, porque es importante que se reúnan, ¿ya? Y él responde que sí, no te olvides que mañana es el examen de matemática, ¿ya? O sea, como un mismo texto, nos vemos a la salida en 3 situaciones, cambia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere ya esta diapositiva anterior cuando habla de tipologías textuales, que todo emisor, todo tipo de escritor tiene una intención, un propósito comunicativo. Preguntar, informar, contar, ya, convencer, describir, etc. Ya vamos a ver las tipologías textuales y nos va a quedar más claro esta definición, ¿ya? Ahora, ahí dice también que la tipología textual es como abstracto, es decir, el autor va a tener una idea, ¿ya? En su cabeza y que al escribirlo lo concreta, ¿ya? Como pronto estamos en las elecciones, ¿cierto? Por ejemplo, un candidato va a querer convencer a sus posibles electores, ¿ya? Por lo tanto, él va a escribir un texto argumentativo, ¿ya? Un discurso en este caso, argumentativo, donde va a intentar eso, precisamente convencer al electorado que voten por él, ¿ya? Entonces, vamos a decir que los tipos textuales son convencionales, es decir, funcionan para una determinada comunidad, ¿ya? Y que esa comunidad entiende. Por ejemplo, si yo estoy escuchando un discurso, sé que tiene por finalidad el convencerme de algo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere lo que vamos a trabajar hoy día, específicamente los tipos de texto, tipologías textuales. Intención comunicativa significa, ¿cierto?, el deseo de decir algo a alguien a través de diversas formas, ya sea preguntando, convenciendo, describiendo, narrando, contando, etc. ¿Ya? Seguimos. Acá. Ahí tenemos tipos de texto, ¿ya? Tipología textual, ¿ya? Y acá son lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Porque la idea es que los distingamos y definamos cada uno de ellos de la mejor manera posible, pero fundamentalmente aprendamos a identificarlos, ¿ya? Entonces, tenemos narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo o prescriptivo, expositivo o informativo y argumentativo. Lo que les voy a pedir ahora solamente que en su cuaderno coloquen como título tipos de texto y anoten solamente el nombre de cada uno de ellos, de estos 6. Por favor, porque además lo que queda escrito es lo que después se recuerda mejor. Entonces anotemos tipos de texto, no se preocupen, no tienen nada más que escribir. Tipos de texto y anotemos hacia abajo narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo o prescriptivo, depende cómo se lo pregunten, expositivo, que también es el texto informativo, y argumentativo. ¿Ya? ¿Ya?
Yo sí, lista. Perfecto. Entonces, ahí aparece la definición de cada uno de estos tipos de textos que ustedes los anotaron ahí en su cuaderno. Ya vamos a ver cada uno de ellos, pero fundamentalmente, más que la definición, es ver cuál es la intención comunicativa, ¿ya? Del emisor. El narrativo, por ejemplo, el narrativo ya nos da la idea de lo que estudiamos como género narrativo, es decir, es la reproducción verbal de una serie de sucesos reales o imaginarios que alguien realiza siguiendo un determinado orden cronológico. Dicho en otras palabras, es una narración ya de algún hecho, ya que puede ser real, que puede ser imaginario, ¿ya? La intención comunicativa de todo texto narrativo es relatar un suceso, ¿ya? Narrándolo, contando la historia de algo, ¿ya? Que eso puede ser un cuento, una novela, una fábula, etc. La intención comunicativa de todo texto narrativo es relatar, contar un suceso, un acontecimiento. ¿Y de qué manera? Narrándolo, ¿ya? Bien. El descriptivo, como su nombre lo indica, es describir algo, ¿ya? Entonces, acá decimos que la descripción consiste en una representación de los rasgos característicos de una realidad. Es decir, un paisaje yo lo puedo describir con lujo de detalles, ¿ya? Y eso sería un texto descriptivo. ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto descriptivo? Es presentar un elemento de la realidad describiéndolo, ¿ya? Como por ejemplo yo decía describir un paisaje, ¿ya? Describir un lugar, etc. Esos son los textos descriptivos. Por ejemplo, si yo también comienzo a describir a una persona o a un grupo de personas, también estoy en presencia de un texto descriptivo, ¿ya? Porque presento un elemento de la realidad describiéndolo, no narrándolo como era el tipo de texto narrativo anterior, ¿ya? El texto dialogado, venimos saliendo del texto dramático, que era dialogado, ¿ya? Entonces, aquí decimos que el diálogo es la representación, es la reproducción en realidad de las palabras o los pensamientos de varias personas o personajes, ya sean inventados, ya sean reales, etcétera, que hablan entre sí, ¿cierto? Por lo tanto, la intención comunicativa de todo texto dialogado es presentar las conversaciones, ¿ya? Y estas conversaciones se presentan a través del diálogo de las personas, de los personajes, ¿ya? Luego tenemos los textos instructivos, llamados también prescriptivos, ¿ya? Son aquellos que nos dan instrucciones, ¿ya? Como los pasos a seguir, los órdenes o consejos para llevar a cabo algo. Por ejemplo, no sé, pues una receta de cocina nos va a decir cuál es el orden que yo tengo que seguir con los ingredientes a utilizar para hacer tal o cual receta, ¿ya? Entonces, tenemos, o si decimos prescriptivo, nosotros decimos los doctores nos prescriben ciertos medicamentos y nos dicen esta tiene que ser la dosis, etcétera, ¿ya? La intención comunicativa de todo texto instructivo es dar instrucciones para lograr la realización de un propósito, ¿ya? Eso es. El expositivo o informativo es cuando se presenta de manera ordenada una serie de ideas, acontecimientos acerca de un tema, qué sé yo, para que el interlocutor, para que el receptor aprenda y conozca más acerca de ese tema que se está presentando, acerca del tema que se está informando, ¿ya? Por lo tanto, la intención comunicativa es informar sobre algo, ¿ya? Los textos informativos, los textos expositivos siempre entregan mucha información, ¿ya? Y por último, el texto argumentativo, ¿ya? Es aquel donde yo defiendo alguna opinión, alguna postura, ¿ya? Y para eso, como dice ahí, presento pruebas, argumentos, razones, con el fin de convencer al receptor, al interlocutor, ¿ya? Por lo tanto, la intención comunicativa es convencer, ¿ya? Al interlocutor
al receptor, ¿ya? Convencer, no sé, pues de acerca de lo que está pensando, qué sé yo, que cambie de idea, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los 6 tipos de textos, ¿ya? Y con la intención que tiene cada uno de ellos. Narrativo, relatar un suceso, narrándolo. Descriptivo, describir un elemento, ¿ya? Dialogado, presentar las conversaciones de los personajes mediante el diálogo. El instructivo, dar instrucciones, órdenes acerca de algo. El expositivo, informar acerca de algo. Y el argumentativo, convencer de algo a alguien, ¿sí? Ahí tenemos los grandes tipos de texto, las grandes tipologías textuales. Hay otras definiciones que son mucho más extensas, pero ustedes esas son las fundamentales, ¿cierto?, que tienen que aprender, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos inmediatamente algunos ejemplos para ir distinguiendo los tipos de texto, ¿ya? Ahí tenemos, puede ser narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo, expositivo o argumentativo. Fijémonos en el primero, que es Mafalda, dice, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, sabes que no creer que uno es mejor que nadie, ¿ya? Entonces, dice ahí, aparte de esa viñeta de Mafalda, dice, en esta clase es imprescindible respetar a los demás, saber escuchar, cuidar el material y la clase, levantar la mano para hablar, preguntar las dudas, pedir las cosas por favor, estar bien sentados y usar la papelera. ¿Qué tipo de texto será ahí? ¿Está narrando algo? No, Yo diría que es instructivo, instructivo. Que es instructivo. ¿Por qué? porque el instructivo es aquel que da órdenes o consejos para llevar a cabo algo. Correcto. Y es lo que está haciendo acá, ¿cierto? Él está entregando órdenes, porque en esta sala o en esta clase se tienen que seguir como estas reglas. No dice tenemos que, pero dice es imprescindible en esta clase tales cosas. Muy bien, Juana, muy bien, Winda, y muy bien. ¿Quién respondió? ¿Catherine? Sí. Pues sí, muy bien. ¿Ya? Hola, Christopher, qué bueno que te uniste a la clase. Estamos viendo los tipos de texto ahora, ¿ya? Bien. El segundo, veamos ahí, dice, bueno, ahí tenemos a un grupo de personas y que todos saludan en sus distintos idiomas, ¿ya? Dice, el lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico, código verbal, pero no hay que olvidar que existen otros códigos a través de los cuales podemos conseguir nuestros objetivos comunicativos, los gestos, los colores, en fin. ¿Se está narrando algo ahí? No, ¿cierto? No es un... No. Se está Descriptivo. descriptivo porque se está describiendo, ¿cierto? Ajá. El lenguaje humano. Y se dice que la capacidad, qué sé yo, lo hacemos utilizando el signo lingüístico, qué sé yo. Dialogado no es, porque no hay personajes que estén hablando. No es instructivo, nos están dando órdenes. Alguien podría decir expositivo porque está informando algo acerca del lenguaje humano. Sí, también puede ser. Pero fundamentalmente es descriptivo porque está describiendo, ¿ya? Y argumentativo no, porque no nos está convenciendo algo acerca del lenguaje humano, ¿sí? Bien. Ujú. Sigamos. Tenemos ahí 2 ejemplos más. Dice, puedo afirmar, la número 3, puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un medio eficaz para el aprendizaje personal. Muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral. ¿Está narrando algo? No, No. Narrativo, sí. es ¿No? argumentativo. No está Ah, claro, narrando. argumentativo. No está describiendo tampoco algo del teatro. Está Es ahí, como anunciando. Está está argumentando. convenciendo. Por lo Ah, está tanto, es convenciendo. argumentativo, porque está diciendo ahí puedo afirmar, Sí. ya está dando una opinión. Sí. ¿Ya? Porque parte diciendo, puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es medio eficaz para el... Y muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral, ¿ya? Está argumentando algo, está tratando de convencer, ¿ya? Acerca de su conocimiento acerca del teatro. Muy bien.
Abajo tenemos 2 personas, ¿ya? No salen los nombres, pero entendemos que estas personas están ahí como conversando. Si yo le convenciese a usted de que mi plan es admisible, ¿lo admitiría usted? Usted, y después aparece esa rayita de diálogo, ¿ya? Bueno, ya di la respuesta. No, absoluto. Si yo le convenciese de que su plan está equivocado, ¿lo retiraría usted? Rayita de diálogo, nunca jamás. Otra respuesta a través de la rayita de diálogo, vale, estupendo, dialoguemos pues. Texto, Diálogo. dialogado. Texto dialogado, ahí están los diálogos. Aquí no aparecía el nombre de las personas que están hablando, pero por eso yo ponía énfasis en esta, antes de que comenzaran a hablar los personajes, está esta rayita de diálogo. Eso es bien importante que ustedes se fijen, que eso es parte, por ejemplo, de las obras dramáticas, ¿ya? Siempre está el nombre del personaje, la rayita de diálogo y lo que dicen, ¿ya? Seguimos. Acá, la número 5. Poco antes del crepúsculo, el día de Nochebuena, Gabriel se echó al hombro el azadón, encendió el farol y se dirigió hacia el cementerio viejo, pues tenía que terminar una tumba para la mañana siguiente, y como se sentía algo bajo de ánimo, pensó que quizá levantara su espíritu si se ponía a trabajar enseguida. En el camino, al subir por una antigua calle, vio la alegre luz de los fuegos que brillaban tras los viejos ventanales y escuchó las fuertes risotadas de aquellos que se encontraban reunidos. Narrativo. Narrativo, está Narrativo. contando una historia, claro que sí. Está contando una historia, ¿ya? Muy bien. Lulú era una muchacha graciosa, pero no bonita. Tenía los ojos verdes, oscuros, sombreados por ojeras negruzcas, unos ojos que a Andrés le parecían muy humanos. La distancia de la nariz a la boca y de la boca a la barba era en ella demasiado grande, lo que le daba cierto aspecto simio. La frente pequeña, la boca de labios finos, con una sonrisa entre irónica y amarga, los dientes blancos, puntiagudos, la nariz un poco respingona y la cara pálida de mal color. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto? Descriptivo. Descriptivo por el lado que se mire, porque se está escribiendo aquí a Lulú, ¿ya? Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo los tipos de texto es fundamental distinguirlo? Porque yo inmediatamente voy a saber cuál es la intención comunicativa de narrar algo, de relatar algo, un acontecimiento, de describir algo, una situación, una persona, de presentar la conversación de algunos personajes, de dar instrucciones. Muy bien, Janet, descriptivo. De dar instrucciones, si es instructivo, es positivo, de informar, de dar a conocer un tema, algo, o argumentativo si se pretende convencer a través del texto, ¿ya? Esos son los tipos de texto, ¿ya? Los generales. Entonces, vamos a ver el siguiente esquema, según el propósito comunicativo de todo texto, ¿ya? Ahí. Claro, seguramente no van a leer mucho, lo voy a ir explicando. Ya sé que para las próximas veces tengo que agrandar la letra. ¿Ya? Decimos que el informar, que ya lo habíamos dicho, ¿ya? Que sirve para comunicar o dar a conocer algo, ¿ya? Sobre un tema determinado. ¿Ya? Se supone que aquí el receptor aprende mucho en un texto con un texto informativo. Ejemplos de textos informativos, o sea, de aquellos textos que informan. Las noticias, los artículos de opinión, los textos de estudio, diccionarios, informes, relatos históricos, por nombrar algunos. Pero fundamentalmente tenemos que la noticia es el gran texto informativo por excelencia, ¿ya? Porque una noticia me informa acerca de algo, ¿ya? Pero tenemos los otros tipos de ejemplos de textos informativos, ¿ya? Los textos, ¿cierto?, de entretención, estos son los textos que ayudan a desarrollar y estimular la imaginación. También de entretener,
ya con distintos contenidos que entregar. Los textos de entretención puede ser a lo mejor una fábula, ¿cierto? Ya tiene que ver con todo lo que es géneros literarios, cuentos, relatos, novelas, los cómics también, ¿ya? Las leyendas, las fábulas, los chistes, la adivinanza, los trabalenguas, etcétera, ¿ya? También hay textos que vendrían siendo los instructivos, que son aquellos que pretenden enseñar, ¿ya? Los prescriptivos, porque nos enseñan a realizar algo, a confeccionar algo. Por ejemplo, las recetas, las instrucciones de armado, cómo se arma tal, no sé, pues tal producto, ¿ya? Instrucciones de juego, el siguiente juego es para 3 jugadores que deben, en fin, ¿ya? También tenemos dentro de los textos persuasivos, ya que son los que pretenden aquí convencernos de algo, ya son los que a nosotros nos permite también como interactuar, es decir, nos invita a relacionarnos con los demás, usando elementos que proporcionan ciertos acuerdos. Por ejemplo, una invitación, ¿ya? Los recados, las excusas, los consejos, los avisos, afiches, etcétera, cartas, agradecimientos, los correos, etcétera, pueden ser persuasivos porque nos intentan convencer acerca de algo, porque nos invitan a algo. Otros ejemplos que son también como que nos dan la posibilidad de registrar distintas experiencias, es decir, donde nosotros nos podemos dar a conocer, ¿ya? Donde podemos dar a conocer nuestras experiencias cotidianas, etc. Y eso lo podemos hacer a través de autobiografías, que la autobiografía, ¿cierto? Recordemos que es un tipo de biografía, con la diferencia que la autobiografía es cuando es la biografía de uno mismo, ¿ya? Los recuerdos, las anécdotas, los pensamientos, etc. Aquellos textos que nos permiten conocer nuestra respuesta frente a varias interrogantes, ¿ya? Son aquellas como las encuestas, las entrevistas, ¿cierto? Los catálogos, etcétera, ¿ya? Aquellos textos que que tienen como propósito comunicativo efectuar representaciones, ¿ya? Aquí estamos hablando inmediatamente ya como de aquellos textos dramáticos, obras de teatro, los libretos, los diálogos, monólogos, aparte, todo lo que estudiamos dentro del género dramático, ¿ya? También hay algunos otros elementos que nos invitan, ¿cierto?, a ver cómo podemos participar o cómo estar en comunidad, cómo nos podemos relacionar con otros. Y aquí son como normas, reglamentos, protocolos, ¿ya? Cuadros de tareas, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer en caso de, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahí vemos cómo toda situación, todo texto tiene algún propósito comunicativo. Siempre, siempre. ¿Ya? Veamos. Ahora vamos a estudiar dentro de este propósito del autor, qué es lo que busca él en cada uno de sus creaciones, ¿ya? Él siempre va a intentar, ya sea como aparece ahí, informar, convencer, entretener, enseñar, ¿cierto? Contar, compartir una experiencia, expresar un sentimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre el propósito del autor o de una autora, ¿cierto? Va a ser lo que lo motiva a escribir algo, ¿ya? Ahora, no significa esto que los autores al comenzar un cuento, por ejemplo, van a decir mi propósito al escribir este cuento fue de entretener. No, eso no está. Uno lo va intuyendo a medida que va, cierto, leyéndolo, ¿ya? Nosotros, los lectores, eso, a medida que vamos leyendo, vamos descubriendo cuál es el propósito del autor.
por ejemplo, no sé, pues en una fábula uno comienza a leerla y después ya en la mitad o al final de la fábula decir, ah, ya esto me quiso dejar tal enseñanza, por ejemplo, ¿ya? Entonces se supone que aquí se apunta a todo el lector, pero este lector no pasivo, ya no tan solo que uno está leyendo por leer, sino que un poco uno establece una suerte como de diálogo con el texto. O sea, ojalá que siempre nos convirtamos en lectores activos, ¿ya? Como por ejemplo acá, si uno se puede hacer las siguientes preguntas ante un texto. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Ya? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer este texto? El autor quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas, en el de otras personas, etcétera. Esa es la función de un lector activo. No es que yo comience a leer un libro y empiece a decir, ¿qué me querrá decir el autor? No, se supone que todo esto uno lo va haciendo a medida que va avanzando en la lectura, etcétera. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando comienzo a leer un texto entender cuál es el propósito, porque así obviamente se me va a hacer más fácil entender qué es lo que me quiere decir el autor. ¿Sí? Y además que voy a conocer mejor el tipo de texto. ¿Sí? ¿Winda? ¿No? ¿No? Ah, pensé que me iba a hacer una pregunta. Bien. Tenemos entonces preguntas de 3 tipos diferentes. Y esto apunta un poco a cómo les podrían preguntar a ustedes ya dentro de estos exámenes, si son preguntas literales o son preguntas inferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Ya, las preguntas literales es cuando a ustedes les preguntan, cuando hemos hablado también de la información explícita, cuando aparece escrito, ¿ya? Cuando aparece escrito en el texto lo que les están preguntando. O sea, ustedes pueden extraer información del texto. Esas son preguntas literales, son las más fáciles, ¿ya? Luego aparecen las interpretativas, es decir, las inferenciales que yo tengo que inferir, deducir, interpretar, ¿ya? Porque aquí son preguntas en donde no aparece la respuesta escrita, no está directamente en el texto, sino que yo tengo que intentar interpretarla, deducirla, ¿ya? Inferir. Y las críticas, bueno, son aquellas preguntas que no están relacionadas directamente con el texto, ¿ya? Donde a lo mejor a uno le piden una opinión acerca de algo, ¿ya? Aquí aparecen algunos ejemplos de cómo se pueden preguntar las preguntas literales, las preguntas inferenciales. Veamos, cuando son preguntas literales, ¿qué dijo tal personaje? ¿Con quién se encontró el personaje? ¿Quién es? ¿Para qué realizó tal acción? ¿Dónde se encontró el personaje? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuál es ya no sé, el motivo más importante? Ya, ¿cómo es tal situación? ¿Cómo se llama tal personaje? Etcétera. Esas son preguntas literales. Siempre que aparezcan enunciadas ya con ese encabezado, yo voy a entender que esa respuesta la voy a encontrar en el texto. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les digo, es importante volver al texto, porque claro, si es una pregunta así, ¿qué le sucedió a tal personaje en tal momento? Yo sé que esa respuesta va a estar escrita, ¿ya? En cambio, las preguntas inferenciales es distinto, porque ya aquí yo tengo que pensar un poquitito porque no está escrita la respuesta, ¿ya? Porque ya no será cómo, sino que dónde sucedieron los hechos, sino que a qué se refiere el autor cuando manifiesta tal cosa, ¿ya? ¿Cuál es el motivo que mueve a tal personaje? ¿Qué relación habrá entre, no sé, pues, entre este personaje y su vida anterior, etcétera? ¿Ya? Esas son preguntas inferenciales que uno tiene que deducirlas, tiene que haber entendido bien el texto para poder responderlas, ¿ya? Y luego tenemos ahí al ladito, ¿cierto? Todas estas preguntas que son las
críticas, es decir, valóricas, ya cambia y estas son mucho más complejas. Son mucho más complejas por cuanto ya están en el nivel más alto y requieren que yo haya comprendido a cabalidad el texto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hechos te parecen cercanos a la realidad? ¿Se fijan? Ahí yo estoy viendo un juicio, ya le estoy dando qué valor yo le di a tal situación, a tales hechos. Si yo pregunto, ¿qué hechos te parecen importantes? ¿Qué opinas sobre los hechos ocurridos en la historia, en el cuento, etcétera, etcétera? A mí me están pidiendo que yo valore algo, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, si me dicen qué hechos te parecen importantes y qué opinas de los hechos ocurridos en la historia, me están pidiendo que yo separe los hechos de las opiniones, ¿ya? Por lo tanto, ya está en este nivel más alto. Si yo pregunto, ¿qué opinas sobre el contenido del texto? Esto es la valoración que yo le entrego a todo el texto en general, ¿ya? Porque aquí, si a ustedes les preguntaran de manera abierta, en una pregunta abierta, donde ustedes tengan que redactar la respuesta, siempre utilicen la pregunta, ¿ya? No sé. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el contenido del cuento? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que responder. Mi opinión acerca del cuento anterior es que me parece, etcétera. Siempre utilicen la pregunta, ¿ya? Para responder, ¿ya? Porque eso de alguna manera enmarca y se entrega todo el puntaje de la respuesta, ¿ya? Otra pregunta de estas preguntas críticas, del nivel crítico valórico, es ¿qué opinas de la actitud de X personaje? ¿Ya? Entonces se supone que ahí yo estoy enjuiciando la actuación de un personaje, ¿ya? Cuando les preguntan a ustedes ya un juicio estético, es decir, ¿te gustó la obra? ¿Y por qué te gustó la obra? ¿Qué fue lo más importante? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que estas son preguntas que requieren que yo haya entendido todo el texto, ¿ya? ¿Te parece importante este texto? Fíjense, ahí les están pidiendo a ustedes que evalúen todo el contenido del texto, ¿ya? Sí, me parece importante este texto porque menciona tales y tales cosas, ¿ya? Otra pregunta de este nivel es, ¿el formato corresponde al tipo de texto leído? Es decir, ¿el formato presentado corresponde a una parábola, por ejemplo? Y ustedes tendrían que decir, sí, efectivamente el formato corresponde a una parábola porque tiene estas características, ¿ya? Y otra pregunta que aparece allí, que no se nota mucho, parece, ¿te servirá lo leído para tu experiencia de vida, por ejemplo? Y esta pregunta sí que es muy compleja porque tú tienes que transferir lo que leíste a tu vida, ¿ya? Entonces ahí tendrías que dar un ejemplo, ¿ya? Claramente acerca de algún hecho del texto que tú te pueda servir para tu vida. No sé si se entiende, pero estas son tipos de preguntas que si ustedes logran captar, ¿cierto?, cómo les están preguntando, es más fácil cómo pueden responder y cómo pueden encontrar la respuesta, ¿ya? Porque van a saber si es que yo la voy a encontrar en el texto, si es literal, si yo tengo que deducirla, si es inferencial, si es, cierto, interpretativa, o si es de estas críticas donde me entregan, o sea, donde yo tengo que valorar el texto, etcétera, ¿ya? Bien. Sigamos, trabajemos ahora, ¿ya? La idea es ir aplicando lo que vamos comentando, ¿ya? Y acá tenemos un texto que es, según la Agencia de Protección Ambiental, 6 bolsas plásticas por persona son tiradas a diario, ¿ya? Las bolsas reutilizables, este es un texto informativo, por si acaso, ¿ya?
Las bolsas reutilizables aún no alcanzan la popularidad deseada para terminar o al menos disminuir un poco la contaminación de bolsas plásticas en el mundo, especialmente en el mar, donde afectan a miles de especies marinas. Cuando vamos al supermercado, impresiona la gran cantidad de bolsas que son repartidas a diario, ¿ya? Los que aún no nos acostumbramos a las bolsas ecológicas, siempre e incluso los que la utilizan, no sabemos qué hacer con la cantidad de bolsas plásticas que se acumulan en sus propias casas. Estas sirven para botar basura, pero siempre siguen apareciendo, lo que ya se ha transformado en una bomba de tiempo ecológico para el planeta, ya que su material no es biodegradable y para elaborarla se utilizan derivados del petróleo, altamente contaminantes y no renovables. Según la Agencia de Protección Ambiental EPA, 6 bolsas plásticas por persona son tiradas a diario. Por esto, millones de toneladas de bolsas plásticas están desechadas en todo el planeta. Aunque son una basura pequeña, afecta a miles de kilómetros de tierra y de mar. Para los más radicales, la única forma de terminar con esto es prohibir definitivamente el uso de bolsas plásticas, pero es muy difícil que esto llegue a ocurrir. Por ahora no queda más que aportar con pequeños granos de arena, como llevar tus propias bolsas reciclables al supermercado para evitar llevar más bolsas plásticas a casa. De a poco nos desharemos de ellas botando nuestra basura. Yo lo hago, aunque no siempre, lo empecé a hacer cuando vi que una señora llevaba toda su mercadería en sus propios bolsones de tela. Poco a poco podemos acostumbrarnos, ayudaremos un poco al planeta. Tendremos menos desechos en casa y podemos influenciar a otros con una práctica que no nos cuesta nada, pero es muy beneficiosa para todos. Además, en cada casa puede tener sus propias bolsas familiares con los diseños que más les gusten. Cuidar el planeta puede ser también muy entretenido. Bueno, sabemos que salió toda esta disposición ya hace un tiempo de no a las bolsas plásticas, ¿cierto? Que no se pueden entregar en los comercios, ¿ya? Entonces, de este texto, entonces, ahora yo les voy a pedir que trabajemos lo siguiente, porque tiene que ver con la comprensión de este texto, con lo que hemos visto de los tipos de texto y con los tipos de pregunta también. Ahí, acá. Ahí tenemos algunas preguntas, las vamos a ir respondiendo entre todos, ¿sí? Dice, ¿por qué las bolsas plásticas son dañinas para el medio ambiente? Porque son desechadas en el mar y afectan a los animales marinos, porque están hechas de materiales contaminantes y no son biodegradables, porque las personas la utilizan para botar basura y contaminan el planeta, porque para su elaboración es necesario cortar y usar plantas que luego vuelven a crecer, que luego no vuelven a crecer. ¿Por qué las bolsas plásticas son dañinas para el medio ambiente? Porque están hechas de materiales contaminantes y no son biodegradables. Muy bien, respuesta correcta la B. Bien, Sí. Linda. Perfecto, la B. ¿Por qué el autor recomienda usar bolsas reutilizables? Porque tienen diseños variados y entretenidos, porque no se rompen fácilmente como las plásticas, porque de esa forma se contamina menos el planeta, porque son muy grandes, por lo que caben más cosas. Porque de esta La forma no C. se contamina el planeta. La C. Eso, la C, muy bien, porque de esa forma no se contamina menos el planeta. Muy bien. ¿A qué se refiere? Un segundito. Isabel. Isabel levantó la mano. Profe, es que sabe que yo no veo, yo estoy conectada en mi celular y lamentablemente no veo ninguna de las alternativas, por eso le digo lo que creo. Sí, no, está bien, está bien. Sí, la próxima semana voy a poner casi por página, voy a poner una pregunta y que la pueden ver bien. Claro, y por celular es mucho más difícil distinguir las preguntas, sí. Gracias, profe. Ya. Yo también estoy unida con el celular. Sí, en el celular sí cuesta mucho, sí, no es lo mismo que por el computador. Bien, tenemos la número 3. ¿A qué se refiere la expresión? Por eso, si no la pueden ver, por último van escuchando, ¿cierto? Y dicen cuál es la que ustedes consideran que es correcta. ¿A qué se refiere la expresión?
bomba de tiempo ecológica en el texto, a que las bolsas plásticas a lo largo dañan el planeta, a que para elaborar las bolsas plásticas se necesitan materiales ecológicos que se están agotando, a que las bolsas plásticas podrían ser utilizadas para construir bombas, a que si no dejamos de usar bolsas plásticas el planeta se puede sobrecalentar y explotar. La última, La- profesora. La A. La D. A que las bolsas plásticas a la larga dañan ¿La? el planeta. La A. Muy bien. ¿Qué solución propone el autor para disminuir la contaminación? Utilizar las bolsas plásticas hasta que se rompan, usar bolsas reutilizables para hacer las compras, prohibir definitivamente el uso de bolsas plásticas, botar todas las bolsas plásticas que tengamos en casa. La C. La B. La C en el fondo, prohibir Sí. definitivamente el uso de las Interactivar el uso. Claro. ¿Cuál es el objetivo del último párrafo del texto? Volvamos al texto para recordarnos. El último párrafo del texto es el siguiente. A ver, acá. Acá. El último párrafo es, además, en cada casa pueden tener sus propias bolsas familiares con los diseños que más les gusten. Cuidar el planeta puede ser también muy entretenido. ¿Ya? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque siempre le he dicho, por favor, relean el texto, vuelvan al texto las veces que sea necesario. Entonces acá preguntaban, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del último párrafo? Mostrar que el autor del texto no colabora en el uso de bolsas ecológicas, destacar a las personas que utilizan bolsa de tela para hacer sus compras, incentivar el uso de bolsas reciclables para ayudar a la limpieza del planeta, o dar ideas concretas de cómo tener menos desechos en nuestras casas. Incentivar a las personas a usar La C. bolsas La C. Reciclables. La C. recicladas. Muy bien, la C. ¿Sí? ¿Por qué el autor menciona a la Agencia, ¿cierto?, de Protección Ambiental, APA, para respaldar sus ideas con datos concretos y comprobables, para explicar que sus opiniones son apoyadas por esa organización, para señalar que la institución busca prohibir el uso de bolsas plásticas, para informar los resultados en la última investigación sobre el tema? La D. Para respaldar sus ideas con datos concretos y comprobables, ¿ya? Sí, es la letra A. También alguien dijo la D. Sí, se informa de Pero yo dije la resultados. D. ¿Perdón? Yo dije la D. Sí. Ah, tú dijiste, Christopher. Sí, podría ser, pero fíjate que es más correcta la A, porque en el fondo él menciona a esta agencia para respaldarse de lo que está diciendo, para decir que son hechos comprobables, ¿ya? Para dar datos concretos, ¿ya? Ah, perfecto. ¿Ya? Bien. Veamos acá quién se anima a darnos su opinión acerca de qué opinas sobre las ideas que expone el autor. ¿Fundamenta tu opinión? ¿Alguien? ¿Qué puede decir acerca del uso de en realidad ahora ya no el uso de las bolsas plásticas? ¿Qué opinión tiene usted acerca de este tema? ¿Sí? ¿Isabel? Sí, profesora. Mi opinión en general, o sea, yo encuentro que está bien lo que está diciendo el que escribió esta cosa. Sí, sí. Porque en realidad uno tiene que preocuparse por el planeta, porque al final uno lo está matando con tanta cosa de bolsas plásticas y eso. Sí. Y en mi opinión, o sea, yo creo que ha funcionado el tema de las bolsas recicladas, que uno lleva su bolsa y compra. Por lo menos yo llevo la mía, donde yo vaya llevo mi bolsita y así uno trata de contaminar menos, aunque igual de repente dan bolsitas plásticas, todavía siguen dando en algunos lados. Sí, así es. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Pero es una manera de contribuir de alguna manera, ¿no? Y si todos vamos contribuyendo, obviamente que vamos de alguna forma eliminando, ¿cierto? Toda esta cantidad impresionante de bolsas. Está ahora Susana y después Christopher.
Susana? Así, profesora, cuando se empezó a hablar sobre la bolsa plástica, Ujú. mucha gente dejó de comprar bolsas plásticas y también se llevaba una bolsita, qué sé yo. Ahora en el almacén están dando bolsas como de cartón, Claro. y volvieron las bolsas plásticas, po. Qué increíble, ¿eh? Pero yo me acuerdo que en ese tiempo cuando no habían bolsa, uno estaba acostumbrado que el negocio de pasar una bolsa. Entonces se tenía que traer las cosas en la mano, todo en la mano. Sí, pues al comienzo así fue, pues. Sí, porque fue como que estaba ahí acostumbrado a que tú ibas a un negocio y te pasaban una bolsa, po. Exactamente. Esa es mi consulta. Costó acostumbrarse, pero ahora parece que nuevamente algunas personas se mal acostumbran y nuevamente se está dando el asunto de la bolsita plástica. Gracias, Susana. Christopher, Pero ¿sí? Christopher, y después Winda. No, desde el paso a la Wilde, después hablo yo. Winda, no, es que con respecto a eso de que le den a uno la bolsa plástica, ya está en uno. Yo voy a la feria y no acepto bolsa que me dan en la feria, porque yo llevo mi bolsa y coloco todo en mis bolsas. claro. Es cierto, Entonces ya está en uno mismo. claro. Buen punto. Ujú. Muy bien. Gracias, Winda. Christopher, Bueno, profe, yo digo que, bueno, aún así igual las bolsas plásticas aún existen por el tema de que usted para botar la basura igual tiene que buscar bolsas más grandes para poder llenarlas y todo, como las bolsas negras, las bolsas sí, industriales. sí. Pero se supone que Y esas se están las fabricando bolsas, en bueno, por biodegradables. ejemplo, yo ocupo bolsas de género y tengo una que he hecho yo mismo, pero de repente se me olvida y tengo que después comprar otra y compro otra y después compro otra y ahí voy comprando y ahí pierdo las bolsas. Sí, es verdad, es verdad. Es un Al tema. final uno acumula bolsas y después no las ocupa. Claro, Es como igual una pérdida también. sí, pues, lamentablemente. Sí, sí. Y también contaminan. Bueno, las bolsas plásticas, digo yo. Sí, pues las bolsas plásticas, obviamente. Eso, profe. ¿Qué hábitos creen que deberíamos cambiar para cuidar el planeta? ¿Solo el uso de las bolsas, solo el no uso de bolsas plásticas? ¿O hay otros hábitos que deberíamos cambiar para Dejar cuidar de botar basura en las calles. Es mucho. eso? Dejar de botar basura en las En calles. aprender a reciclar. Reciclar, ¿cierto? Qué tema tan importante que no lo consideramos muchas veces. Darle segunda vida a los objetos, segundas y terceras. Segundas y terceras vidas, claro Ujú. que sí. Sí, No quemar productos que puedan ser contaminantes para el medio ambiente. también, pues, también. Caminar más y usar menos locomoción. Transporte público, claro, claro que sí. O sea, de repente si uno Y lo tiene... otro, profesora, que la gente está acostumbrada a ir a botar cachureos aparte que no se tienen que ir a botar. ¿Y qué Exacto. pasa? Que también botan basura y los perros que andan callejeros dejan Queda mal ahí, la embarrada con la basura. exactamente, claro, queda todo tirado ahí, sí, pues, porque no, o sea, por último no las dejan bien selladas, bien pero también la dejan en lugares que no corresponde, claro que sí, sí. Pero yo veo que estas exigencias que nos hacen a nosotros como usuarios, digamos, Ujú. con respecto a la bolsa plástica, pero usted va al súper y todo está envuelto, todo está en bolsa plástica. Va a Así comprar es. el azúcar, podrían ponerle en bolsa de papel, va a comprar esto, todo, cuando Como era llegue. antes, pues, claro, Entonces, es increíble, sí, sí. Eso lo hacían hace muchos años atrás, pero lo hacían a granel. Todo a granel, claro que sí, pues, y con la bolsita café de papel. Claro, pero es increíble eso, hay una contradicción tan grande, uno lleva su bolsita de género, por ejemplo, y se encuentra con que está todo todo plastificado. Muy bien, señora Winda. Buen punto. Y, profe, antes los negocios antiguamente también habían cosas que usaban envolviéndolo con diario. ¿Se acuerda? Sí, El pues, diario, el diario lo ocupaban mucho para envolver cosas también. claro. Como el pan en el diario. Bueno, claro, claro. Y te quedaban todas las letras pegadas cuando estaba caliente. Tal cual me acordé de eso, sí. Yo ocupaba el Bien. diario para quitarme el dolor de oído. El cucurucho. pero ya no hay diario. ¿Quién compra No, diario? pues no hay diarios, lamentablemente, ya no hay. Bueno, podríamos seguir conversando mucho de esto, ¿cierto?
Entonces vamos a ver el esquema de los contenidos de esta unidad, que es lo que comenzamos a ver hoy día, que es textos no literarios, ¿cierto? Decimos que los textos no literarios pueden ser normativos, instructivos, pueden ser informativos. Los normativos instructivos son los manuales, reglamentos, recetas, leyes, como aparecen ahí, y los informativos, bueno, en primer lugar la noticia, como ya habíamos dicho, el reportaje, la crónica, la carta al director, etcétera, la columna de opinión, ¿ya? Y tenemos acá los textos, ¿cierto?, periodísticos, que es lo que vamos a ver ya la próxima semana, partiendo por la noticia, ¿ya? Y nuevamente sería, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar, como les decía, la próxima semana. Ahí está. Eso es. Mira que eso, ¿ya? Ahí tenemos todo lo que vamos a estudiar la próxima semana dentro de los textos periodísticos, ¿ya? Que son textos informativos, ¿sí? Bien, y un mensajito ahí de la Mafalda, que una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Desde uno no lo haré y después puedo hacerlo, empezar a ver si soy capaz, etcétera, hasta que se va avanzando de peldaño en peldaño, y después que llega y que uno logró hacer lo que se había propuesto, ¿ya? Como uno va pasando por todas esas etapas, pero si uno se propone algo es capaz de conseguirlo, con esfuerzo, por supuesto. Es como nosotros ahora. Tal cual, pues, Janet, pero claro, es como ustedes, ¿ya? Así que ahí todos los peldaños de aquí a octubre, ¿cierto? Sí. Uy, la clase se fue rápido. Sí, se fue rápido. De lista, profe. Ajá. Vamos a... Sí, en eso estoy... no, ahora sí, estaba abriendo mal. Gracias, Winda. Bueno, pero antes de eso quería hacer, vamos a dejar la grabación hasta acá y pasamos la